16 leyes de la comunicación por John Maxwell. La ley de observación. Los buenos comunicadores aprenden de los grandes comunicadores. ¿Cómo aprende cualquier persona a comunicarse con una audiencia? El jugador de béisbol del Salón de la Fama, Yogi Berra, que se hizo más conocido por sus dichos pegadizos que por sus atrapadas en los juegos con los Yankees, dijo: "Se pueden observar muchas cosas con solo mirar". Esa es la esencia de la ley de observación. Los buenos comunicadores aprenden de los grandes comunicadores. La sabiduría de observar. Hace unos años me encontré con un chiste que me encanta. Un zorro, un lobo y un oso fueron a cazar y cada uno consiguió un ciervo. Siguió una discusión sobre cómo dividir el botín. El oso le preguntó al lobo cómo creía que debía hacerse. El lobo dijo que todos deberían tener un ciervo. De repente el oso se comió al lobo. Entonces el oso preguntó cómo se proponía el zorro repartir las cosas. El zorro le ofreció al oso su ciervo y luego le dijo que el oso debería llevarse también el ciervo del lobo. ¿De dónde sacaste tanta sabiduría?, preguntó el oso. Del lobo, respondió el zorro. Como todos los comunicadores, comencé viendo a otros hablar y aprendiendo lecciones de ellos. Para mí, empezó temprano porque mi padre era predicador. Muchos domingos, cuando era niño, escuché a mi papá dar un sermón a la iglesia. Habló con gran pasión. ¿Y qué voz? Era de la generación anterior a la amplificación. Su voz era profunda y podía proyectar. Mi papá era un excelente orador. Me encantaba escucharlo. Sus mayores fortalezas fueron su amor por las personas, su credibilidad personal y su gran convicción. Cuando estaba en 7º grado, papá me llevó a escuchar al Dr. Norman Vincent Peale hablar en el Veterans Memorial Auditorium en Columbus, Ohio, y eso me dio otro modelo de oratoria para observar y aprender. Papá fue alumno de Peale y sus libros, y practicó la misma filosofía del poder del pensamiento positivo que promovía Peale. Peale se mostró optimista y alentador, y contó muchas historias cuando habló. Esas cualidades se convirtieron en algo que identifiqué como importante para una buena comunicación. En los años 50, era posible que hubieras podido escuchar a un presidente de los Estados Unidos hablar en la radio, pero si querías tener la oportunidad de escuchar a otros grandes oradores, tenías que ir a verlos en vivo. En el Medio Oeste, en los años 50 y 60, mi familia asistía a eventos de varios días llamados reuniones campestres, donde grandes predicadores hablaban uno tras otro durante todo el día. Retóricos anticuados como Lawrence Bakes inspirarían a la gente del público a ponerse de pie y aplaudir, gritando, «Amén». Antes de continuar con el audiolibro, nos gustaría saber si este material te es de bendición dándonos un me gusta. Si quieres que subamos el siguiente capítulo debemos llegar a los 50 me gusta. Tu gratitud con un me gusta nos ayuda a seguir produciendo material de alto valor. Valoramos mucho los comentarios y el apoyo. Ahora sigamos con el audiolibro. Comencé a estudiar seriamente a otros oradores cuando tenía 18 años. Para entonces, supe que hablar sería una parte esencial de mi carrera. ¿Cómo iba a predicar? Naturalmente comencé observando a los predicadores. Admiré mucho el discurso de Charles Williams. Era un hombre brillante con memoria fotográfica, un gran orador que usaba frases floridas. Debido a que era tan hábil, intenté hablar en su estilo. ¡Qué desastre! Era como usar ropa de otro hombre que no me quedaba bien. Mi mentalidad es más práctica que filosófica y prefiero ser divertida que florida. Su forma de hablar le funcionó muy bien, pero a mí no. Cuando tenía 20 y tantos años, tuve la oportunidad de ser parte de un grupo de oradores en Vicksburg, Mississippi, con un predicador legendario llamado R.G. Lee. Era mundialmente conocido por un mensaje llamado Pada Samda que había pronunciado más de 1200 veces.
Había escuchado una grabación de él entregando ese mensaje cuando estaba en la universidad. Sabía que no estaba en su liga, ni en la liga de ninguno de los otros oradores del programa. De hecho, cuando conocí al Dr. Lee antes del evento, me sentí tan intimidado que le ofrecí mi tiempo para hablar en la alineación. No, hijo, dijo, estoy emocionado de escucharte. Cuando hablé, él se sentó en la primera fila y me animó escuchándome. Después, me estrechó la mano y dijo, ese fue un mensaje maravilloso. Tienes un gran futuro. ¿Puedo hacerme una foto contigo? No podía creer que quisiera una fotografía conmigo. Era algo que recordaría más tarde, cuando conocí a líderes jóvenes a quienes quería alentar. Después de tomar la foto, incluso se ofreció a quedar conmigo a la mañana siguiente para desayunar. Casi al mismo tiempo, vi hablar a Paul Harvey, luego a Cabet Robert, un abogado y vendedor que se había convertido en un orador público profesional cuando tenía poco más de 60 años después de ganar el premio Golden Gable de Toastmasters International. Robert fundó la Asociación Nacional de Oradores y promovió la oratoria como profesión. También vi hablar por primera vez a Zig Ziglar. Realmente me abrió los ojos a mayores posibilidades en lo que respecta a la comunicación. Zig aprovechó al máximo su acento sureño. Recitó poesía y utilizó el humor. Se movía por el escenario. Hizo preguntas e interactuó con su audiencia. En el primer mensaje que le vi entregar, utilizó una bomba manual antigua como accesorio en el escenario para ayudar a expresar su punto de vista. Como muchos oradores de los años 70, aprendí mucho de él y apliqué todo lo que pude a mi forma de hablar. Cuando me mudé a San Diego en 1981, llevaba 12 años hablando profesionalmente y había aprendido observando a cientos de excelentes comunicadores. Para entonces, pensé que me estaba volviendo bastante bueno como orador. Pero no me llevó mucho tiempo darme cuenta de que las audiencias de California eran diferentes a las del Medio Oeste. Miré a mi alrededor y observé a comunicadores como Chuck Swindoll, Ray Stedman y Lloyd Ogilvy, e inmediatamente trabajé para modificar mi estilo, haciéndolo más informal, conversacional y relevante. ¿Por qué menciono los nombres de todos estos comunicadores, de la mayoría de los cuales probablemente nunca hayas oído hablar? Para dejar claro, cada uno de nosotros tendrá una historia única de observación y aprendizaje de otros comunicadores que son mejores que nosotros si queremos convertirnos en buenos oradores. Si aún no tiene un historial de observar y aprender de grandes oradores, entonces será mejor que comience ahora, porque los buenos comunicadores aprenden de los grandes comunicadores. Esa es la ley de observación. Hacemos una breve pausa para pedirte un gran favor. ¿Podrías dejarnos un me gusta y un comentario? Nos es de gran valor y nos ayuda mucho. Mis etapas de crecimiento de la comunicación. En su carta de 2015 a los accionistas de Berkshire Hathaway, Warren Buffett escribió, gran parte de lo que uno llega a ser en la vida depende de a quien elige admirar y copiar. Buffett atribuye gran parte de lo que aprendió sobre la gestión de empresas a Tom Murphy, quien fue su mentor. Murphy convirtió Capital Cities Communications en un imperio de telecomunicaciones. En 1995, Murphy vendió su empresa, entonces Capital Cities /ABC, a Disney por aproximadamente $19,000 millones. Fue necesario alguien que supiera cómo convertirse en multimillonario para enseñarle a Buffett cómo convertirse en multimillonario. La afirmación de Warren Buffett también es cierta respecto de la comunicación. En quién te convertirás como comunicador depende de a quién elijas admirar y copiar. Ahora que miro hacia atrás, puedo ver que mi viaje de comunicación se desarrolló en 4 etapas según las personas de las que aprendí y cómo apliqué la lección. 1. Trabajé para aprender los conceptos básicos del buen hablar. Donde estaba mi punto de partida fue mirar a otros dentro de mi grupo profesional, en mi caso, dentro de mi denominación, y aprendí observando a los mejores oradores. Los observé,
Aprendí de ellos e imité lo que pensé que funcionaría para mí. Hablé tan a menudo como pude para practicar. Probé diferentes técnicas, fallé a menudo, hice ajustes y mejoré. 2. Aprendí más de grandes comunicadores fuera de mi propio mundo a medida que fui mejorando, amplié mi visión. Miré a otros comunicadores, profesionales como Zig Ziglar, para aprender de ellos. También comencé a observar grandes comunicadores de todos los campos y profesiones. Hablaré de eso más adelante en este capítulo. 3. A medida que mis audiencias cambiaron, yo cambié para seguir conectándome con ellas. Cuanta más experiencia adquirí como comunicador, más sintonizado estaba con mi audiencia. A medida que amplié mi carrera como orador, tenía que seguir aprendiendo nuevas formas de conectarme con la gente. Discutiré esto con gran detalle en el capítulo 07 con la ley de conexión. 4. Comencé a enseñar principios básicos que todos podrían aplicar. En los años 70 comencé a enseñar liderazgo. Mi audiencia eran principalmente líderes de la Iglesia. Durante las décadas de 1980 y 1990, cada vez más empresarios asistieron a mis conferencias para aprender sobre liderazgo, y me di cuenta de que podía ayudar a más personas si cambiaba mi forma de hablar de prácticas de liderazgo específicas de la Iglesia a principios de liderazgo universal. Fue entonces cuando nacieron las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Este cambio significó que tuve que reinventarme nuevamente como oradora, pero valió la pena el esfuerzo para aumentar mi influencia e impacto. Hoy sigo estudiando comunicación para poder aprender y crecer. Lo haré hasta el día de mi muerte. ¿Por qué? Primero, porque me encanta la comunicación y quiero saber todo lo que pueda al respecto. En segundo lugar, sé que hay comunicadores que son mejores que yo y de quienes puedo aprender. En tercer lugar, las audiencias siguen cambiando. Si no sigo creciendo, un día me despertaré y me encontraré irrelevante. No quiero que eso suceda. Las mejores personas te hacen mejor. Si aún no ha comenzado a observar a los comunicadores y a aprender de ellos, comience ahora. Si deseas ser un buen comediante, observa a los grandes comediantes y aprende de lo que hacen. Si quiere convertirse en un buen abogado litigante, observe a grandes abogados hablar en la sala del tribunal. Si quieres convertirte en un buen maestro de clase, observa a los grandes maestros para obtener una mejor comprensión de cómo enseñan. Si desea liderar bien un negocio, observe cómo los grandes comunicadores empresariales expresan su visión, hablan con sus empleados o presentan sus productos. Comience donde quiera que esté y luego practique su oficio. Habla tan a menudo como puedas y aplica lo que aprendas. Utilice cualquier técnica que pueda imitar, tomar prestada o robar. Preste atención a lo que funciona y lo que no. Adapta y descubre tu propio estilo usando lo que funcione para ti. Si empiezas a convertirte en un buen comunicador en tu campo, no te detengas ahí. Hay un viejo dicho: si eres el primero de la clase, estás en la clase equivocada. Para seguir creciendo como orador, amplía tu visión de los comunicadores de los que aprendes. Observe a comunicadores altamente capacitados y experimentados en todos los campos. Y hazlo con intencionalidad, no casualmente. Cada vez que observe, hágase estas preguntas. ¿Qué hizo el comunicador para conectarse? ¿Por qué funcionó tan bien la introducción? ¿Qué hizo que la estructura funcionara? ¿Cuál fue el mejor momento? ¿Cómo lo creó el comunicador? ¿Qué hizo que la comunicación fuera memorable? ¿Cuál fue su mejor calidad de comunicación? ¿Cuánto fue personalidad y cuánto técnica? ¿Qué hizo él o ella que puedo probar? Eso fue lo que hice. Estudié comunicadores de diferentes campos con diferentes habilidades, y estas son algunas de las cosas que aprendí. Aprendí sobre la intimidad observando a Walter Cronkite. Crecí viendo el programa de televisión Walter Cronkite, presentador del programa CBS Evening News, que dirigió de 1962 a 1981.
Hablando como una figura paterna honesta, Cronkite fue descrito como el hombre más confiable de Estados Unidos. Durante los años que estuvo al aire, moldeó las opiniones de la nación mientras cubría los asesinatos de John F. Kennedy, Martin Luther King Jr. y Robert F. Kennedy, el alunizaje del Apolo 11, Puerta de Agua, y la Guerra de Vietnam. Después de que Cronkite visitara Vietnam y declarara públicamente que la guerra solo podría terminar en un punto muerto, el presidente Lyndon Johnson dijo: "Si he perdido a Cronkite, he perdido a Centroamérica". Algunos creen que esto pudo haber convencido a Johnson de no volver a presentarse. Lo que hizo que Cronkite fuera tan efectivo fue su capacidad para crear intimidad con los espectadores. Antes de sus transmisiones, la gente estaba acostumbrada a recibir noticias leyendo los periódicos, escuchando la radio, escuchando las voces forzadas de los narradores de noticieros o escuchando los discursos de los políticos. Pero la comunicación en los años 60 estaba cambiando. El orador, autor y entrenador Nick Morgan ha escrito sobre el cambio de la oratoria pública en grandes espacios a una comunicación más íntima. Él dice: "El uso creciente de micrófonos y sistemas de altavoces permitió un enfoque más restringido físicamente para hablar ante grandes audiencias. Pero el verdadero cambio radical en los estilos de hablar se produjo más tarde. Se suele atribuir a los debates presidenciales Kennedy-Nixon de 1960, los primeros en ser televisados. Pero, de hecho, el cambio se produjo en la década de 1950, cuando la gente abandonó los discursos al aire libre y las salas de conferencias por la comodidad de la pequeña íntima pantalla de la sala de estar. En lugar de ver a un orador dirigirse a nosotros desde un escenario distante, invitamos a Walter Cronkite a nuestras casas. Con el encuadre de la pantalla del televisor. Con la cabeza y los hombros, Cronkite parecía estar hablándonos a unos metros de distancia, dentro de un espacio que normalmente reservamos para hablar de asuntos bastante personales con personas en las que confiamos. El estrecho contacto personal, o al menos la ilusión de tenerlo, nos hizo sentir conectados con Cronkite y otras figuras de la televisión, se volvieron implícitamente dignos de confianza en nuestras mentes. En este espacio aparentemente íntimo creado por la televisión, el anticuado enfoque cinestésico de hablar en público, los grandes gestos, las frases amplias, las grandes presunciones, estaba obviamente fuera de lugar. Lo que necesitábamos y conseguimos fue una conversación personal adecuada a este ambiente acogedor. Con el tiempo, la ilusión de cercanía física transmitida por la televisión creó en todos los públicos una expectativa de intimidad, tanto espacial como emocional, por parte del hablante. Gracias a la televisión, la gente esperaba que la comunicación fuera una conversación más personal. La gente ansiaba menos rendimiento y más intimidad y calidez. Como comunicador, tenía que encontrar una manera de transmitir eso. Descubrí que cuando me siento en un taburete en el escenario e involucro a mi audiencia en un tono más conversacional, puedo crear una conexión más personal con ellos. Me encanta eso. En el momento en que me siento, puedo ver que la gente del público se relaja más. Esa acción ha transformado mi comunicación. Aprendí el valor de ser natural observando a John F. Kennedy. Se ha escrito mucho sobre el debate de 1960 entre John F. Kennedy y Richard Nixon. Fue el primer debate presidencial televisado y muchos comentaristas afirman que cambió la política estadounidense para siempre. Recuerdo haberlo visto en televisión cuando tenía 13 años y quedar cautivado por Kennedy. Mientras Nixon parecía demacrado e incómodo, Kennedy parecía relajado y juvenil con su sonrisa fácil y su expresión natural. Su lenguaje corporal parecía encajar en el momento y sus respuestas tenían la longitud justa. Incluso cuando era un joven adolescente, pude comprender sus puntos y seguir su pensamiento. Después de que Kennedy fuera elegido presidente, como muchos jóvenes de nuestro país, lo seguí y traté de escucharlo comunicarse siempre que podía. Una de las cosas que le escuché decir y que realmente me llamó la atención cuando era adolescente fue:
todos tienen un discurso de cambiar el mundo. Esas palabras plantaron en mi corazón un deseo que ha durado 60 años. Desde entonces, me he comprometido a ayudar a las personas y a cambiar mi mundo a través de mi comunicación. Aprendí sobre el cronometraje observando E.V. Hill. E.V. Hill fue un predicador en Los Ángeles que tuvo una gran influencia positiva en la comunidad afroamericana. Una vez me invitó a predicar en su iglesia, lo cual consideré un gran honor. Cuando lo vi predicar, vi que su sentido del tiempo era impecable. Cuando llegaba a una parte muy tierna de su mensaje, hacía una pausa. Caminó lentamente alrededor del costado del atril para conectarse con su audiencia y dejó que el auditorio quedara en completo silencio. Luego, en voz baja, hablaba con gran emoción y dulzura. Todos quedaron conmovidos por lo que dijo porque lo dijo de la manera correcta en el momento correcto. Se convirtió en un modelo para mí. Cuando me muevo físicamente en el escenario, hago pausas y reduzco la velocidad para compartir algo importante, uso técnicas que observé desde E.V. Hill. Aprendí a hacerlo bien, pero no con tanta eficacia como él. Él era el maestro. En la ley de anticipación, capítulo 9, analizaré cómo utilizar el tiempo al hablar. Aprendí sobre la claridad observando a Ronald Reagan. Cuando Ronald Reagan era el 40º presidente de los Estados Unidos, me encantaba verlo hablar. A menudo conocido como el gran comunicador, Reagan pudo conectarse con su audiencia porque eligió palabras que eran simples, convincentes y fáciles de entender. Se comunicaba utilizando sabiduría sencilla y frases concisas y saítebles. Por ejemplo, no podemos ayudar a todos, pero todos pueden ayudar a alguien. La paz no es ausencia de conflicto, es la capacidad de manejar conflictos por medios pacíficos. La recesión es cuando un vecino pierde su trabajo. La depresión es cuando pierdes el tuyo. Cuando no puedas hacerles ver la luz, hazles sentir el calor. La inflación es tan violenta como un atracador, tan aterradora como un ladrón armado y tan mortífera como un sicario. Siempre he creído que muchos problemas en el mundo desaparecerían si habláramos entre nosotros en lugar de hablar entre nosotros. Señor Gorbachov, derriba este muro. Demasiados oradores intentan impresionar a su audiencia con lo inteligentes que son. Reagan intentó impactar a su audiencia con lo simple que era su mensaje. Hablaré más de esto en la ley de la simplicidad, capítulo 10. Aprendí a proyectar confianza observando a Margaret Thatcher. En 1979, Margaret Thatcher se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra británica, cargo que ocupó hasta 1990. Apodada la Dama de Hierro, proyectaba confianza y fuerza como líder y comunicadora, y no tenía miedo de encontrarse con el jefe de la oposición. Ingeniero en química de formación, creía que podía encontrar una solución a cualquier problema. Cuando obtuvo su puesto como primera ministra, dijo: donde hay discordia, que llevemos la armonía. Donde haya error, que llevemos la verdad. Donde haya duda, que llevemos fe, y donde haya desesperación, que llevemos esperanza. Mi esposa Margaret y yo tuvimos el privilegio de estar en un pequeño grupo que pasó una velada con el ex primer ministro. Mientras nos hablaba, su confianza llamó la atención de todos en la sala. Y durante una oportunidad para que hiciéramos preguntas, sus respuestas transmitieron una fuerte sensación de seguridad. Me acordé de ella recientemente cuando alguien se me acercó después de haber hablado y me dijo: cuando hablas, siento que todo va a estar bien. Fue un gran cumplido porque admiraba ese rasgo en Thatcher y he intentado transmitir seguridad a los demás cuando hablo. Aprendí sobre la credibilidad observando a John Wooden. Durante la década de 2000, tuve el privilegio de reunirme con el entrenador John Wooden un par de veces al año para hacerle preguntas y aprender de él. Fui su fan muchas décadas antes de conocerlo porque era un gran entrenador. Liderando el programa de baloncesto de UCLA, ganó 10 campeonatos nacionales de la NCAA en 12 años.
Más importante aún, invirtió en sus jugadores y cambió sus vidas. La integridad, credibilidad y confiabilidad del entrenador Wooden eran tan legendarias como su capacidad para enseñar y entrenar. En su libro Wooden on Leadership, explicó su enfoque y cómo impactó a sus jugadores. Los elogios frecuentes y gratuitos eliminan el gran valor de un cumplido sincero. Los líderes que lo reparten sin pensarlo mucho sacrifican un aliado motivacional más poderoso, la palmadita en la espalda. Por ejemplo, evité la frase, eso es genial. En cambio, diría, bien, muy bien. Eso está mejorando. Oh, esa es la idea. Ahora lo estás entendiendo. Bien. Tenía presente que la forma en que transmitía la información era a menudo tan importante como la información misma. Mi tono fue mesurado y mi conducta controlada. Y fui honesto. Cuando finalmente conocí a John Wooden por primera vez, una de mis primeras impresiones fue su confiabilidad. Escuchó bien, habló con atención y fue sincero. Debido a que tiendo a creer lo mejor de todos y puedo ser generoso en mis elogios, tomé nota de su comportamiento y me recordó que no debía comunicar demasiado elogios positivos sino seguir su ejemplo. Aprendí a usar el ritmo observando a Martin Luther King. Uno de los más grandes oradores de mi vida fue el Dr. Martin Luther King. Cuando yo era un adolescente y él hacía campaña por los derechos civiles, solía escuchar algunos de sus discursos en la radio y la televisión. Lo que me llamó la atención fue la forma en que King utilizó el ritmo y las pausas para comunicar emoción y significado a su audiencia. David Murray, fundador de la Asociación de Redactores de Discursos Profesionales y del Consejo Ejecutivo de Comunicación, ha escrito sobre la calidad musical del discurso de King. La mayoría de las letras de las canciones parecen muertas y aburridas en una página. En este discurso, tengo un sueño, la mejor prosa se encuentra en los primeros 2 tercios. Pero la música comienza cuando King se aparta de su texto, o parece hacerlo. Deja de hablar y comienza a cantar, tengo el sueño de que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Consideramos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales. Tengo el sueño de que un día, en las colinas rojas de Georgia, los hijos de antiguos esclavos y los hijos de antiguos dueños de esclavos podrán sentarse juntos a la mesa de la hermandad. Tengo el sueño de que un día incluso el estado de Mississippi, un estado sofocante por el calor de la injusticia, sofocante por el calor de la opresión, se transformará en un oasis de libertad y justicia. Tengo el sueño de que mis 4 pequeños hijos algún día vivirán en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel sino por el contenido de su carácter. Si esas palabras te conmovieron solo con leerlas, es porque tu imaginación las está plasmando en la voz de King, grabada en tu memoria. Pero deje que alguien los lea en una divagación verbal sorda, como lo hacíamos todos en la escuela primaria, y se dará cuenta de cuánto son el ritmo y la melodía de King los que hicieron que estas líneas fueran inmortales. La entrega no lo es todo, pero es mucho. De hecho, se ha analizado el ritmo del discurso de King y se ha descubierto que es perfecto para ayudar al público a absorber y comprender su mensaje. No intenté imitar el estilo de King, pero aprendí de él a prestar atención al ritmo de mi discurso, acelerarlo cuando quería crear energía y entusiasmo, y ralentizarlo o detenerlo por completo para dar énfasis. Discutiré esto con mayor profundidad en La Ley del Cambio, capítulo 14. Aprendí sobre el coraje observando a Winston Churchill. No todos los comunicadores de los que aprendí estuvieron activos durante mi vida, ni los escuché a todos en persona. Mientras estudiaba la Segunda Guerra Mundial, aprendí sobre la comunicación de Franklin D. Roosevelt, un excelente comunicador cuyo discurso "No tenemos nada que temer más que el propio miedo" durante la Depresión y su discurso "Día de la Infamia" después del ataque a Pearl Harbor conmovió la nación. Pero su homólogo al otro lado del charco durante la guerra, Winston Churchill, fue un comunicador aún mayor.
Quizás ningún líder del siglo XX mostró tanto coraje a la hora de comunicar como él, o comprendió mejor su importancia. Dijo, con razón se estima que el valor es la primera de las cualidades humanas, porque, como se ha dicho, es la cualidad que garantiza todas las demás. Cuando todo el establishment británico intentó apaciguar a Hitler antes de la guerra, Churchill se puso de pie y habló en contra de la inminente amenaza nazi. Se demostró que tenía razón cuando los nazis invadieron Polonia en 1939. Con Gran Bretaña en guerra con Alemania, Churchill se convirtió en primer ministro de Gran Bretaña en 1940. En su primer discurso ante la Cámara de los Comunes como primer ministro, pronunció uno de sus discursos más memorables. Le diría a la Cámara, como les dije a quienes se han sumado a este gobierno, no tengo nada que ofrecer más que sangre, trabajo, lágrimas y sudor. Tenemos ante nosotros una prueba de lo más dolorosa. Tenemos ante nosotros muchos meses de lucha y sufrimiento. Preguntas, ¿cuál es nuestra política? Diré, es hacer la guerra, por mar, tierra y aire, con todas nuestras fuerzas y con toda la fuerza que Dios pueda darnos, hacer la guerra contra una tiranía monstruosa, nunca superada en el oscuro y lamentable catálogo de la humanidad. Delito. Esa es nuestra política. Preguntas, ¿cuál es nuestro objetivo? Puedo responder en una palabra, es victoria, victoria a toda costa, victoria a pesar de todo terror, victoria por muy largo y duro que sea el camino, porque sin victoria no hay supervivencia. Bajo el liderazgo de Churchill, Gran Bretaña se enfrentó valientemente a los nazis mientras Alemania bombardeaba implacablemente a Gran Bretaña, matando a 45.000 civiles en 18 meses. Animó al pueblo de su nación a ser valiente, mantener la calma y seguir adelante. No solo ejemplificó el coraje, sino que quería que todos los líderes de la Inglaterra en tiempos de guerra lo exhibieran. El periodista, historiador y autor Erik Larsen escribe que Churchill enseñó el arte de no tener miedo porque creía que la confianza y la valentía eran actitudes que podían adoptarse y enseñarse con el ejemplo. El secretario del Gabinete de Guerra, Edward Bridges, dijo de Churchill: solo él tenía el poder de hacer creer a la nación que podía ganar. Pero el propio Churchill fue más modesto, nunca les di valor, dijo. Pude enfocarlos de ellos. Eso es lo que hacen los grandes comunicadores. Sacan lo mejor de las personas y las ayudan a concentrarse para que puedan lograr grandes cosas. He aprendido una lección diferente de cada gran comunicador que he observado. Pero esta es la única lección que he aprendido de todos ellos: los grandes comunicadores siempre se conectan. Cada comunicador lo hace de manera diferente porque hay muchas maneras de hacerlo. Esta es la lección más importante en comunicación. Mientras observa a grandes comunicadores para aprender de ellos, preste mucha atención a ellos y a su audiencia mientras se hace estas preguntas. 1. ¿Cuándo se conectó el altavoz? Se trata de sincronización. 2. ¿Cómo se conectó el altavoz? Se trata de habilidad. 3. ¿Cuánto tiempo estuvo conectado el altavoz? Se trata de grandeza. 4. ¿Cómo puedo conectarme como ese altavoz? Se trata de tu potencial. 5. ¿Cuáles son mis claves de conexión? Se trata de tu técnica. Te enseñaré las claves para conectarte en la ley de conexión, capítulo 7. Cuando descubres una de tus claves de conexión, estás en camino. Tan pronto como lo hagas, practícalo continuamente hasta que se convierta en parte de ti. Debe ser natural para que sea eficaz. A medida que sigas hablando, desarrolla más claves de conexión. Cuanto más uses para desbloquear tu comunicación, mejor te conectarás. Y esa es una de las diferencias entre buenos y grandes comunicadores. Los buenos se conectan ocasionalmente. Los grandes se conectan continuamente.
Si en el pasado ha aprendido a comunicarse de manera casual observando a grandes comunicadores, lo desafío a que lo haga de manera intencional. Ve a escuchar a la gente hablar en persona. Ver TED negociaciones. Escuche podcasts. Estudia grandes discursos. Estás viviendo una época afortunada en la que tienes mayor acceso a más grandes comunicadores que en cualquier otra época de la historia de la humanidad. Y haz más que eso. Viajar. Siga los pasos de grandes comunicadores. Muchas veces, cuando visité Washington, D.C., me paré en las escaleras del monumento a Lincoln donde Martin Luther King Jr. pronunció su discurso, Tengo un sueño, y me imaginé el National Mall lleno de personas inspiradas a tener esperanza. He estado en muchos otros viajes de campo, a lugares donde grandes comunicadores tocaron vidas. Visité el búnker donde Winston Churchill habló sobre las horas más oscuras de Inglaterra. He leído las notas de los discursos de Ronald Reagan en su biblioteca presidencial. He estado en el púlpito del gran líder transformador John Wesley. Hablé con el Papa Francisco en la plaza de San Pedro después de que pronunció un mensaje. Me senté con Billy Graham y hablé sobre hablar ante las multitud desde los estadios. Entrevisté a Maya Angelou en una sala verde antes de hablar. Me arrodillé y pedí a grandes comunicadores que oraran por mí. ¿Por qué he hecho estas cosas? ¿Por qué sigo haciéndolas? Porque quiero marcar la diferencia y sé que hablar es una de las formas en que puedo hacer eso. Cuanto mejor me comunico, mayor diferencia positiva puedo marcar. Los buenos comunicadores no nacen sabiendo hablar. Un proverbio chino dice, para conocer el camino a seguir, pregúntale a los que regresan. Si quieres convertirte en un buen comunicador, necesitas aprender de aquellos que te han precedido. Los buenos comunicadores aprenden de los grandes comunicadores. Esa es la ley de observación.